Amados hermanos, les saludo en la paz del Señor. Continuando con el estudio del Evangelio de San Juan, hoy nos toca estudiar el capítulo 13 del versículo 21 al versículo 30. El título de este pasaje es Jesús anuncia la traición de Judas. Para entrar en contexto, recordemos que en este capítulo empieza con lo que Jesús hace el lavamiento de los pies a sus discípulos. Y esto es realmente sorprendente para ellos porque este oficio estaba dado para los esclavos de menor rango en una casa. Pero Jesús, siendo Dios todopoderoso, se hizo hombre y demostró con esto una vez más un acto de humildad y les lavó, dando un ejemplo para que a ellos hagan lo mismo. Por eso Jesús levanta a los humildes. En ese escenario, después de esto, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto, os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Nuevamente se conmueve en espíritu, y en este caso él conoce y sabe que hay uno de los 12 discípulos que convivió con ellos por algo más de 3 años, le iba a traicionar, iba a ser la persona que le iba a entregar a los fariseos, y ahí iba a empezar lo que era el gran calvario de Jesús. Se conmovió y les dijo esto, y sin duda todos se sorprendieron y se preguntaron: ¿quién es, maestro? Y dice el pasaje que Simón Pedro le dijo a Juan, que estuvo cerca de Jesús, recostado en su pecho, le dijo que le preguntara quién es el que va a traicionar. Cuando le pregunta a Juan, Jesús responde: aquel que dé el pan remojado, ese será el que me traiciona. Entonces él agarra el pan, sopa y le pasa a Judas. No lo entendieron muchos. Este pasaje nos da una enseñanza muy clara. Es decir, Judas, en primer lugar, no era una persona que, si bien estaba cerca, pero era porque él manejaba los recursos económicos, él manejaba la caja, y él lo que hacía era sacar esa caja para su propio provecho, pero no le seguía a Jesús porque creía en él. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los cristianos van a la iglesia permanentemente, están en todos los cultos, pero no han cambiado de su forma de ser? Siguen igual, no son esa luz que Jesús quiere que nosotros seamos, esa luz que alumbre a aquellos que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la luz. ¿Cuántos de nosotros estamos allí? Le decimos: Señor, Señor, mi Dios. O nos recordamos cuando nosotros tenemos necesidad de Él. Entramos en oración cuando necesitamos, cuando tenemos alguna aflicción o estamos enfermos de algo, empezamos a orar. Pero la vida de un cristiano no debe ser así. Debemos estar en permanente comunión con Dios, en oración permanente, hacer de Jesús, como Él nos llamó, amigos. Seamos amigos para Él. ¿Qué dice más allá?
Después de haber agarrado Judas y haber probado el primer bocado, dice ahí Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esta escena ocurre en la última cena pascual que hizo con sus discípulos. Aquí nos enseña algo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos del Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces somos presa fácil del enemigo, de Satanás. Porque la Escritura dice que Él está como un león hambriento, merodeándonos, dispuestos a devorarnos. No es que Dios se aleja de nosotros, no. Somos nosotros que nos alejamos. Muchas de las veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué es esta prueba? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y echamos la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? Es que nosotros nos hemos alejado de Él. Nos hemos alejado. O nosotros solamente vivimos solamente una vida de religioso, una religiosidad, y no un compromiso con Él, y no un acercamiento con Él. Entonces aquí está claro, apenas probó el bocado y se alejó de Jesús, entonces Satanás entró en él y fue a hacer lo que tenía que hacer. Aquí dice que los discípulos no la entendieron, no comprendieron, porque según todos, Judas era el hombre de confianza de Jesús. Y jamás podían haber pensado que aquel que maneja las arcas, aquel que maneja los fondos económicos, iba a traicionarlo. Ellos no lo pensaron así. Pensaron que cuando él le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, él estaba diciéndoles que vaya a comprar algo más para que festejen ese día que era la cena de la Pascua. Pero no era eso. Jesús, y es triste cuando nosotros sentimos que somos traicionados por alguien que ha estado con nosotros. Es triste verificar que alguien a quien hemos dado toda nuestra confianza nos traiciona. Sin duda es triste. Pero Jesús sabía, y sabía que tenía que cumplirse lo que estaba dicho antes, que Jesús iba a ser entregado. Estos eran los últimos tiempos, las últimas horas que Jesús estaba con sus discípulos para luego ser entregados. Querido hermano, esto nos enseña algo. Nosotros no debemos apartarnos de Dios. Estemos cerca de Él. Todo esto que está pasando, la pandemia, todo esto sin duda es señal de que su venida está próxima. Aprovechemos este tiempo para estar en comunión con Dios, con Él. Querido hermano, no perdamos el tiempo. No nos alejemos, no le demos oportunidad a Satanás para que haga de nuestra vida miserable. Recordemos que Él vino a robar, a matar y a destruirnos. En cambio, Jesús vino a darnos vida, pero vida en abundancia en la eternidad, donde reinaremos con Él. Esperando que ustedes esto sirva para la meditación, pues yo los bendigo y les pido de que ustedes se suscriban a este canal para seguir recibiendo las enseñanzas de los diferentes evangelios
la doctrina verdadera de Jesús. Dios les bendiga.